despejan para escuchar tu palabra. Los corazones se preparan para recibir la semilla de tu palabra. Padre, te pido que ningún corazón que recibe la semilla esta mañana se quede sin dar fruto, Padre. Reprendemos al enemigo que quiera quitar la semilla depositada en los corazones. Cerramos las puertas, no lo permitimos. En el nombre de Jesús haya libertad en este lugar, Padre. Espíritu Santo, donde tú estás, allá hay libertad para recibir tu palabra, para guardarla en el corazón y para dar fruto. Te bendecimos en esta mañana, Señor. Recibe la gloria y la honra, Padre. Muchas gracias. Amén y amén. No se sienten todavía, hermanos. Vamos a meditar hoy en las Escrituras. El mensaje de hoy se llama Suban a la barca. ¿Cuántos de aquí se han subido a una barca? ¿Se han ido a pescar? ¿Alguien de aquí ha ido a pescar alguna vez? ¿Es por acá? ¿Nadie más? ¿Nadie más ha subido a pescar? ¿Sí? Bueno, pues ya sabrán lo que se siente. Ahora aquí Oscar vive mucho tiempo en el mar. Ya sabrán ustedes lo que se siente estar en una barca. Y esta mañana quiero que hablemos acerca de este punto, que es subirse a la barca con Jesús. Y dice Marcos capítulo 4, dice, versículo 1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanta que entrando él en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Saltamos al versículo 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaron las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pueden sentarse. ¿Quién es este? Dice, que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué pasó en este pasaje? Jesús estaba enseñando a mucha gente, desde ya tenía el rato haciéndolo, y llegó un momento en el que él tuvo que subirse a la barca. Él estaba en el mar de Galilea, estaban sus discípulos y estaba la multitud. La gente que se acercaba a Jesús se acercaba porque tenía una necesidad, porque quería escuchar la palabra, porque tenía estaba enferma, necesitaba alguna liberación, necesitaba algo de Jesús. Entonces, ese día Jesús, viendo tanta gente, dice la Biblia que él tuvo que apartarse y subirse a una barca. Entonces Jesús estaba en la barca y la gente estaba en la orilla. Los discípulos, la multitud estaba en la orilla y él estaba aparte en una barca. Estudiando bien el pasaje, podemos ver que en este episodio hay dos tipos de personas. Están la multitud y están los discípulos. ¿Ok? Está la multitud y están los discípulos. Jesús está en la barca. Entonces, pregunto, ¿quiénes eran la multitud? ¿Quiénes eran considerados multitud? Eran aquellas personas que se acercaban a Jesús a escuchar lo que él decía, a escuchar las enseñanzas, a ver lo que él hacía, que si levantaba el paralítico, que le daba vista al ciego. Ellos estaban ahí viendo, algunos de lejos, otros un poquito más de cerca. Pero después de escuchar y ver lo que Jesús hacía, la multitud regresaba a su casa. La multitud regresaba a sus labores cotidianas. Incluso algunos, pues una vez lo veían y escuchaban de él y ya después se olvidaban de él, ya nunca más regresaban. Otros sí regresaban
una, dos, tres veces y después se olvidaban de Jesús. Y ellos son la multitud. Es aquella gente que se acerca a Jesús por una necesidad, porque necesita milagro, porque necesita sanidad en el alma, en el cuerpo, porque quiere tener paz. Pero al final del día, la multitud nunca tendrá una relación personal con Jesús. Al final del día, Jesús, habrán oído de Él, lo habrán visto, pero hasta ahí. La multitud hasta ahí llega. Y hoy en día la multitud son aquellas personas que esporádicamente dicen: voy a acercarme a Dios, creo que necesito a Dios, creo que hace tiempo que no voy al templo, creo que necesito escuchar a ver qué hay de nuevo en las iglesias. O es la gente que en fechas importantes dice: bueno, voy al templo porque es necesario, hoy es Semana Santa y tengo que ir. O es Navidad y bueno, es un tiempo con la familia y hay que agradecer a Diosito, ¿no? que me dio vida. La multitud es aquella gente que le gusta la religión, que acepta la religión, sí, que la acepta y sabe que hay religión, pero no le gusta la relación con Jesús. Es esa gente que dice: en los domingos creo que hay que ir a la iglesia, al templo, pero hasta allí. La relación con Jesús, no. Y esa gente existía antes y sigue existiendo hasta ahora. Pero también están los discípulos. Y los discípulos eran aquellos a los que Jesús llamó. Eran los que siempre estaban con Él. Eran los que iban a todas partes. Eran los que le ayudaban. Eran los que le servían a Jesús. Los discípulos eran los que comían con Jesús. Eran los que entraban en la casa. Eran los que conocían a su madre, a sus hermanos. Eran los que iban a las fiestas con Jesús. Esos eran los discípulos. Eran aquellos que habían dejado todo por seguir a Jesús. Eran aquellos que, estando en el diario vivir, en la pesca, por ejemplo, dejaban la pesca y se iban tras de Jesús, porque Jesús los había llamado. Eran aquellos que obedecían las enseñanzas de Jesús, por muy extrañas que parecieran en ese tiempo. Acuérdense que a Jesús lo veían y decían: está loco. Incluso decían: demonio tiene. Pero los discípulos, ¿creen que no escuchaban esos comentarios? Claro que los escuchaban, pero los discípulos nunca se dejaron influenciar por esos comentarios, sino que permanecían con Jesús, porque ellos eran los discípulos. Y hoy en día los discípulos son esas personas que están atentos a la enseñanza de Jesús. Son aquellos que le escuchan la palabra y que no solo la escuchan, sino que la aplican a su vida. Son aquellos que tienen tiempo para Él, que dicen: yo voy a dejar las cosas importantes para atender lo que es urgente. Y Jesús es urgente. Son aquellos que dicen: voy a dejar todo para servir al Maestro. Son aquellos que no se avergüenzan de ser llamados discípulos de Jesús. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano, yo sigo a Jesús, soy discípulo de Jesús, yo soy como mi Maestro. Esos son los discípulos, los que no se avergüenzan, los que siguen a Jesús. Y yo pregunto esta mañana, no quiero que me contesten en voz alta, contéstate a ti mismo: ¿eres multitud o eres discípulo? ¿Eres multitud o eres discípulo? Porque Jesús quiere que dejes de ser multitud y que pases a ser discípulo. Es tiempo de seguir a Jesús. Es tiempo de no estar entre la gente, entre los que van y vienen y ya nunca más regresan. Es tiempo de pasar al otro lado, porque Jesús, dice la Biblia, que después de haber enseñado, Él dice: pasemos al otro lado. Pregunto, ¿a quién le dijo eso? ¿A la multitud o a los discípulos? A los discípulos, claro. A los discípulos les dijo: pasemos al otro lado. Y para pasar al otro lado, en ese momento, contextualmente, ellos tenían que hacer algo.
Tenían que subir a la barca. Y ahí es donde sale el mensaje, el título de este sermón. Suban a la barca, les estaba diciendo Jesús. Ok, vamos a pasar al otro lado, pero primero tienes que subir a la barca. Entonces, él le decía, suban a la barca. La multitud fue despedida. La multitud se quedaría en la orilla viendo solamente que Jesús y sus discípulos cruzaban al otro lado. Ellos estarían de lejos mirando. Ay, se va el mar. ¿Ves ese puntito ahí? Ese es Jesús. No, pues el otro diría, no, yo no lo veo. La multitud se iba a quedar en la orilla. Llega un punto en la vida en el que tú tienes que decidir si quedarte en la orilla o subirte a la barca. Llega un punto en la vida en el que tú tienes que decir, yo ya no quiero estar en la orilla y ver de lejos a Jesús. Yo quiero subirme a la barca y estar con Jesús en la barca. Es el momento de tomar una decisión. Porque quedarse en la orilla, hermano, es conformarse con ver y escuchar a Jesús de lejos. Es estar entre las personas que no tienen una relación con Jesús. Es ver cómo otros disfrutan la vida con Jesús. Es ver cómo otros van a otros lugares a predicar llevando el evangelio. Es ver cómo otros reciben una palabra y dicen, wow, me tocó Jesús, sentí su presencia. Es ver cómo otros cae sobre ellos la unción. Es ver cómo otros hablan en lenguas. Es ver cómo otros están viviendo en Jesús. Eso es estar en la multitud. Es asistir una vez por semana a la iglesia, o incluso una vez al mes, o cada 6 meses, o una vez al año, o qué sé yo. Quedarse en la orilla del mar es lo más cómodo, es lo más seguro, es lo menos peligroso. No hay que dejar nada, no hay que hacer nada, solo hay que ver que se vayan los discípulos y Jesús y ya, me quedo en la orilla, regreso a mi casa. Pero quiero decirte algo, quedarse en la orilla implica que poco a poco nos alejaremos de Jesús. Porque Jesús está en la barca y tú estás en la orilla. Y Jesús va a continuar su camino. Jesús no va a parar por ti. Jesús seguirá porque Él ha dicho, quiero ir al otro lado. Quiero llevarte a algo mayor. Y si tú no te subes a la barca, te vas a quedar en la orilla. Subir a la barca, hermano, con Jesús es la mejor opción. Porque ahí en la barca, estando cerca de Él, es la forma en que Él quiere llevarte a algo mayor, a un nuevo nivel de relación con Dios, a un nuevo nivel de su presencia, de conocer. ¿Qué significa la barca? ¿Qué significado tiene la barca? La barca es la escuela de Jesús. Es donde Jesús te enseña. Es el mismo, dice la Biblia, que el Espíritu Santo os enseñará, os guiará. Entonces, cuando tú dices, me voy a subir a la barca, le estás diciendo a Jesús, enséñame. Estás diciéndole a Jesús, yo quiero que ahora tú me enseñes. Y es cuando Él empieza a hacer algo en tu vida. En la barca, hermano, te voy a decir algo. Se aprenden cosas que en la orilla nunca se podrían aprender. En la barca con Jesús aprendes cosas que jamás hubieras aprendido en la orilla. Por eso Él te dice, suban a la barca, crucemos al otro lado, porque en la barca hay algo mayor. ¿Qué es eso mayor? ¿Qué es lo que ocurrirá contigo en la barca? Y eso es lo que aquí quiero puntualizar. ¿Qué va a ocurrir contigo en la barca? Si yo digo, ok, yo ya me subí a la barca, a lo mejor tú ya estás en la barca con Jesús, y ahorita que yo te diga esto, vas a decir, chispas, me está pasando esto. Estás en la barca. Pero a lo mejor tú no te has subido a la barca. Y dices, ¿qué va a pasar conmigo si yo le digo a Jesús, enséñame, Jesús? Yo ya quiero ser un verdadero seguidor tuyo. Yo ya basta de ser multitud. ¿Qué ocurrirá contigo? Hay 4 cosas que Jesús hará contigo. Lo primero es que Jesús te llevará a un nuevo nivel de entendimiento de quién es Él. Un nuevo nivel de entendimiento de quién es Jesús.
¿Cuántos quieren conocer a Jesús en un nuevo nivel? Decir, wow, yo conozco a Jesús el Nazareno, yo conozco a ese Jesús. Pocos, quizás. Entonces, permanece en la barca, súbete a la barca. Vean lo que dice el versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que ahora el viento y el mar le obedecen? Miren a los discípulos que están diciendo: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En ese momento en el que ellos preguntan, la tormenta ya se había levantado y Jesús ya la había calmado, pero los discípulos estaban asombrados. Ellos estaban con la boca abierta diciendo: ¿quién es? Un momento, ¿quién es este? ¿Con quién hemos subido a la barca? La respuesta es sencilla. ¿Por qué ellos preguntaron eso? La respuesta es muy sencilla. No le conocían lo suficiente como para creer que Él podía calmar una tormenta. Entonces es ahí donde Jesús los introdujo a la barca, porque quería incluso que ellos preguntaran eso. Claro, ¿quién es? Es ahí donde Jesús dice: ahora te voy a mostrar quién soy. Y vean el versículo 38, dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La manera en cómo ellos le hablan a Él nos muestra lo que Jesús era para los discípulos. ¿Qué era en ese momento? Maestro. Jesús, en ese momento, la revelación que tenían de Jesús era de maestro. Eres un maestro. Entonces dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Su entendimiento solo había logrado captar que Él era un maestro. Y ellos le estaban diciendo: oye, nos estamos hundiendo, párate y ayúdanos. Quizás a sacar el agua, a hacer algo. Ellos no se lo estaban preguntando para que... Ellos no se lo estaban diciendo para que Él se levantara y hiciera un milagro. No, ellos se lo estaban diciendo para que humanamente se parara y se pusiera a hacer algo también con ellos, porque se estaban hundiendo. Entonces, ellos no conocían a Jesús verdaderamente. Seamos sinceros, ningún maestro de esa época tendría el poder para calmar una tormenta. Vamos, los maestros no pueden hacer eso. ¿O sí? No, los maestros no pueden hacer eso. Los maestros de la ley, de las escrituras en ese tiempo no lo podían hacer. Entonces para ellos, Él era un maestro. Pero había llegado el tiempo no solamente de conocerle como maestro, sino también era el momento de conocerle como el Señor, como el que tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. Era el momento de conocerle como aquel que tiene autoridad sobre todo lo creado. Por eso Jesús los introdujo a la barca. Muchos cristianos no deciden subirse a la barca porque les cuesta trabajo, no quieren dejar algunas cosas. Pero si ellos no se deciden, si tú no te decides, quiero decirte algo, que terminarás tu vida siguiendo a un Dios no conocido. Un Dios no conocido. Y era lo que los discípulos estaban experimentando en ese momento. Estaban siguiendo a un maestro no conocido todavía para ellos. Lo seguían, pero no le conocían verdaderamente. Se llamaban discípulos, pero no lo conocían. Y esto me recuerda a un pasaje en Hechos 17:23. Vean lo que dice. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Aquí quien está hablando era el apóstol Pablo, uno de los discípulos también de Jesús, que conoció a Jesús, tuvo un encuentro con Él. Aquí Pablo estaba en Atenas, en Grecia, y estaba caminando por ahí y vio que había muchos altares. Los griegos tenían
N cantidad de dioses. Ellos se inventaban N cantidad de dioses. El dios del mar, el dios del trueno, el dios de la cochinita pipí, el dios de lo que sea. El dios de lo que sea. Entonces ellos decían, bueno, tenemos dios de todo, pero no vaya a ser que nos falte alguno, o que se nos haya pasado hacerle un altar, un nicho a un dios. Entonces, para hacerlo más fácil, ellos pusieron: manden a poner al Dios no conocido. Tan tan. Así, si viene alguien a decirnos: ¿conoces al Dios del aire? Claro, ahí está. Es ese altar que le tenemos puesto a este Dios, al Dios del aire. Entonces ellos eran precavidos para eso. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero Pablo vio eso y dijo: estos no conocen al Dios verdadero. Creen que al poner un altar están adorando al Dios. Y es cuando Pablo les empieza a explicar, les empieza a decir, les empieza a hablar acerca de Jesús. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que ellos eran griegos, gente que no conocía a Jesús. Pero muchas veces dentro de la iglesia hay gente que parece que son griegos, que dicen que siguen a Jesús, pero en realidad están siguiendo a un Dios no conocido, a un Dios que a lo mejor tienes puesto un altar y vienes los domingos, pero no conoces a Dios. Eres como los griegos, que nada más dicen que hay un Dios, creen que hay un Dios, pero es un Dios no conocido. Y casualmente los griegos, dice Pablo, que adoraban a un Dios no conocido. ¿Cómo puedes adorar a un Dios no conocido? No se puede adorar a Dios sin conocerlo. Quizás por eso en las iglesias en general la adoración está caída, porque muchos no conocen a Dios. Y no puedes adorar a algo que no conoces, hermano. No puedes adorar a algo que no conoces. Yo no puedo adorar, por ejemplo, a mi esposa. Yo puedo decirle cosas bonitas porque la conozco. ¿Me entienden? Yo puedo decirle: qué manos tan hermosas, qué cabello, tu rostro, tus ojos. ¿Por qué se lo puedo decir? Porque la conozco. Pero cuando tú no conoces a Dios, no podrás adorar a alguien que no conoces. Por eso es que Jesús les dice: suban a la barca, pasemos al otro lado. La multitud seguía a un Dios no conocido. La gente adoraba a un Dios no conocido. Por eso Jesús dice eso. Es necesario dejar la orilla y es necesario adentrarse en la barca con Jesús al mar. ¿Cuáles son los pronósticos del tiempo dentro de la barca? Sí, hermano, déjame decirte que cuando tú te subes a la barca, el pronóstico es tormenta. Va a venir la tormenta. Y a muchos no tienen miedo de eso. De decir: si yo le digo a Jesús, quiero conocerte, algo va a pasar. Algo va a pasar. Porque el pronóstico es tormenta. Pero si te quedas en tierra, no va a haber tormenta. Eso te lo aseguro. Si te quedas en tierra, no habrá tormenta, pero tampoco habrá mayor conocimiento de Jesús. Si te quedas en tierra, las cosas van a estar firmes en tierra. Vivirás la vida sin Jesús. Pero tampoco vas a conocer a Jesús. Tampoco vas a conocer a ese Dios poderoso. Te quedarás en la orilla. Pero si tú le dices a Jesús esta mañana: yo voy a otro nivel, yo quiero subirme a la barca, terminarás como Job diciendo: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Vean lo que está declarando Job: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. ¿Qué nivel es ese? El nivel multitud. ¿Conoces de Jesús lo que te han contado? Y Job dice: pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Eso es el discípulo. Te he visto, Jesús. Te he conocido. Como Juan, el discípulo amado. ¿Han leído a Juan? Él dice: yo me sentaba con Jesús. ¿Y saben dónde se acostaba Juan, el discípulo? En el
pecho de Jesús, en el corazón de Jesús. ¿Cómo es posible ese nivel de intimidad con Jesús? Es posible. Y es a lo que Jesús te quiere introducir. Que ya no digas, me han dicho, sí, a mi vecino le pasó, a mi tío, a mi suegro. No. Jesús no quiere que tú digas eso. Jesús quiere, claro que sí, yo lo conozco a Jesús, es mi amigo. En una ocasión le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que su Señor hace. Ahora, dice, les voy a cambiar el nombre. Ustedes son mis amigos. Porque dijo Jesús, yo les he dado a conocer a ustedes todo lo que el Padre ha dicho. Ese es ser un amigo de Jesús. Me conoce Jesús, yo conozco a Jesús. Es Jesús el amigo, el que te abraza, el que camina contigo, el que puedes ir y confiar y decirle, Jesús, amigo fiel, amigo. Ese es el nivel que Dios quiere para ti esta mañana. Es el nivel al que te ha introducido. Si tú estás ahora en la barca, vas a conocer más de Dios. Se va a revelar a ti de una manera diferente. Jesús quería que en sus discípulos naciera eso, que en sus discípulos se gestara eso. Sabían que era maestro, me habían dicho, pero ahora veo que no solo eres maestro, ahora veo que eres el Señor de todo. Ahora veo que eres un Dios poderoso. Eso es lo que en los discípulos se fue gestando, en lo que fue creciendo en él. Y vean lo que dice Jeremías 9:24. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Si alguien ha de gloriarse, si alguien ha de decir, de presumir algo, es de conocer a Jesús. ¿En qué sentido? Porque allá afuera, los del mundo dicen, tengo dinero, tengo empresas, tengo mujeres, tengo carros. ¿Así? Yo conozco a Jesús. Yo tengo una relación con Jesús. Si alguien ha de gloriarse, si alguien ha de decir, wow, yo tengo algo mayor en mí, es de conocer y comprender al Señor. Porque eso es lo que le agrada al Señor. Conocer a Jesús es la mayor gloria que podemos tener en esta vida, hermanos, y también en la venidera. Es la mayor bendición que tú puedes tener. Es el mayor provecho. Porque conocer a Dios es lo que trae cambios a tu vida, es lo que trae cambios a tu familia. Es el mayor deleite que tendrás en esta vida. Pero súbete a la barca, súbete. Yo quiero conocer a Jesús. Yo veo a otros que dicen, es que Jesús es así conmigo. Y veo cómo Dios los lleva a otras partes. Y yo le digo a Jesús, Señora, ¿podrás hacer eso conmigo? Claro, súbete a la barca. Deja a la orilla, introdúcete en la barca y verás cosas que antes no has visto. Conocerás a Jesús de otra manera, de la manera en la cual antes no lo conocías, porque a Jesús, para conocerlo, no te bastará una vida. Él se va revelando poco a poco y dirás, wow, te conozco mejor. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús en un nuevo nivel, en una nueva dimensión? Otra cosa que Jesús hará contigo es un nuevo nivel de fe. No solo conocerás a Jesús, tendrás también un nuevo nivel de fe, una fe mayor. Vean lo que dice el versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Haz de cuenta que Jesús estaba con su reloj. ¿Todavía no tienen fe? Es unas 12:30 y todavía no tienen fe. O sea que se supone que a ese punto ellos ya deberían de tener fe. Por eso Jesús le dice, ¿todavía no tienen fe? Se supone que a estas alturas de la vida ustedes ya deberían ser unos hombres de fe. Ya deberían de creer que no iban a morir, porque yo estaba ahí con ustedes. Y yo podía decirle a la tormenta que cesara. ¿No habían visto los milagros que hice antes? ¿No los habían visto?
todavía no tienen fe. Todavía no tienen fe. Jesús quería probar la fe de ellos, si en verdad habían creído. Pero al parecer los discípulos todavía no tenían fe. Jesús nos pregunta muchas veces, dijo, ¿todavía no tienes fe? ¿Todavía? ¿No has visto lo que yo hago? ¿No has leído lo que yo hago? ¿Y todavía no tienes fe? ¿Cuántos muchas veces nos sentimos así? Como que, Señor. Y Él nos dice, hijo, ¿todavía no tienes fe? ¿Todavía? A Jesús le gustaba probar nuestra fe. Este Jesús era conocer a Jesús en esta faceta es muy difícil, pero a Jesús le encantaba hacer por ahí unas pequeñas bromitas. Sí, Jesús hacía bromas. Ahí te les voy a mostrar. Juan 6, 5 al 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Vean a Jesús. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe respondió, y con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, Señor. ¿Cómo ves? Así están las estadísticas. Yo me imagino que Jesús ahí se le calzó y vio a la multitud, y Felipe también estaba al lado de él, y le dijo, ¿con qué le vamos a dar de comer a ellos? Y Felipe dijo, Señor, por si no lo sabías, ni con el salario de 8 meses podríamos nosotros darles de comer a esta multitud. Qué broma la de Jesús, porque dice la Biblia que él ya sabía lo que iba a hacer. Es como que tú llegues a tu casa, mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Pero atrás tiene la comida. Ay, mi amor, no cocine nada, no sé qué vamos a comer. No me ha pasado, no me ha pasado. No cocine nada, no sé qué vamos a hacer. No te levantaste temprano, ¿verdad? No me levanté temprano. No compramos nada, no. Tranquila, aquí está la comida, ¿verdad? Lo mismo hizo Jesús. Jesús estaba probando a Felipe. Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Ve cuánta gente es? Y Felipe contestó, la verdad, Felipe contestó bien o contestó mal. ¿Quién de aquí hubiera dicho, Señor, tú tienes poder para multiplicar todo? Nadie. Felipe contestó bien. Felipe contestó humanamente, pero no respondió con fe. No respondió con fe. Bien, pero sin fe. Y a veces nosotros respondemos bien, oramos bien, pero sin fe. Echamos una oración excelente al Señor y el Señor llora, pero cuando voltea a ver si hay fe, no hay fe. Y pasa lo mismo con nosotros. Y pasó lo mismo en la barca. Los discípulos, al ver que se hundían, se desesperaron, empezaron a gritar. Pero en ambos episodios Jesús ya sabía lo que iba a hacer. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús en la barca? Estaba durmiendo. ¿Qué le hubiera dicho usted? A ver, las mamás, flojo, vente acá, tu chiquito, levántate, no estás viendo qué está pasando. Nunca me lo dijeron, supongo. Pero Jesús estaba durmiendo. Él estaba cansado humanamente, había predicado por horas y él tenía que estar sentado, acostado. Pero el hecho de que Jesús estuviera durmiendo explica la razón por la que él lo hacía. Es que porque él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía que iba a pararse, que iba a decirle a la tormenta calla y todo iba a calmarse. Por eso él podía estar durmiendo. Lo mismo que hizo con Felipe, lo iba a hacer en ese momento. Los que muchas veces no sabemos somos nosotros. Los que muchas veces no sabemos lo que Jesús va a hacer somos nosotros, y por eso nos desesperamos y pensamos de manera humana y sin fe. Pero hoy yo quiero decir
Jesús sabe lo que va a hacer. No te preocupes, no pienses humanamente, piensa con fe. No veas la barca hundiéndose, mejor mira a ese Jesús que sí está durmiendo. Pero ¿sabes qué significa que está durmiendo? Que Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que va a hacer. Tú no lo sabes, pero Jesús duerme porque lo sabe. Él está tranquilo, Él no tiene problema, Él no tiene preocupación. Por eso Él duerme como un bebé. ¿Quién puede dormir en una barca hundiéndose con tormenta? Nadie. Lo que Él está enseñando es que yo, decía Jesús, yo estoy tranquilo porque yo ya sé lo que voy a hacer. Yo ya sé que voy a llegar al otro lado. Los que no saben son ustedes. Por eso están como locos, preocupados, pensando qué van a hacer. Pero yo ya sé qué voy a hacer. Por eso Jesús quiere introducirte a la barca, porque quiere mostrarte lo que va a hacer contigo. Y eso no se aprende en la orilla. No, en la orilla la multitud nunca supo lo que pasó en la barca. ¿O sí? No, nunca lo vio. Las escrituras no enseñan que ellos hayan escuchado. Se lo perdieron. Se lo perdieron los de la multitud. ¿Cuántos quisieran haber estado con Jesús solo para ver cómo se levantaba y decía: calla, mar, enmudece? Eso es lo que Jesús quiere hacer contigo. Crecer tu fe. Aunque veas la tormenta y aunque veas a Jesús durmiendo, dices: no está pasando nada, solo veo que me voy a hundir. Calma, Jesús duerme porque sabe lo que va a hacer. Jesús te está preguntando: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No sé. Calma, ahora verás. ¿Cuántos quieren ver que Jesús se mueva en su vida? ¿Cuántos quieren que Jesús se levante y diga a su tormenta: calla, tormenta, enmudece? ¿Cuántos quieren ver cómo Jesús multiplica los panes y los peces? Solamente. Está padre estar en la barca, ¿verdad? A lo mejor te encuentras en la barca en este momento y Dios está forjando en ti eso. Otra cosa que Jesús hace en la barca es que en la barca Dios cumple su palabra. En la barca Él cumple su promesa. Versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? Pasemos al otro lado. Jesús invitó a sus discípulos, les dijo: suban a la barca, vamos a pasar al otro lado. Pero Él dio una promesa. Él dijo: pasemos al otro lado. Él no dijo: voy a pasar al otro lado. Tampoco dijo: algunos vamos a pasar al otro lado. Tampoco dijo: quizás pasemos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús con autoridad? Pasemos al otro lado. Y ese pasemos incluía a todos los discípulos. No incluía solo a uno ni a dos, a todos. Por eso dijo: pasemos. Les estaba dando una certeza de que ninguno de ellos se iba a hundir en el camino. Ninguno de ellos. Por eso dijo eso. Y hay dos cosas que quiero que tengas muy en cuenta cuando Jesús dice un pasemos al otro lado. Cuando Dios da una palabra, cuando Dios ha dado una promesa a tu vida, cuando Dios ha hablado, cuando sientes que Él te está hablando en el corazón, cuando venga la tormenta que parece que hará que esa promesa no se cumpla, Jesús permanecerá callado. Eso va a ocurrir cuando tú dices: bueno, a mí Jesús me dijo y yo he leído en las escrituras que Él va a hacer esto conmigo, pero ahorita solo estoy viendo tormenta y ahorita solo veo que Jesús no dice nada. No he recibido una palabra fresca. No he recibido algo nuevo. Nadie me ha venido a decirme: Dios me dijo. Nadie me ha dicho: estoy orando por ti por esto. Nadie me lo ha dicho. Solo tengo una palabra. Solo tengo una promesa que recibí hace tiempo. En ese momento Jesús permanece callado. ¿Por qué Jesús permanece callado? Porque ella no tenía nada más que decir. Ella no tenía nada más que decir. Ya lo había dicho todo al principio. De hecho, esa aventura comienza con la promesa, con la palabra que Él da: pasemos al otro lado. Él ya lo dijo. Esa era la garantía de que pasarían. Él ya había
asentado la garantía, la promesa de que ellos iban a pasar al otro lado. Pero los discípulos no recordaban lo que Él dijo, no recordaron lo que Él ya había aseverado, no recordaban esa palabra dada por Jesús. Ellos solo estaban viendo la tormenta, ellos solo estaban viendo el presente, no estaban viendo el futuro, no estaban viendo con ojos de fe. ¿Saben por qué? Porque Jesús ya se veía en el otro lado. Él ya sabía que tenía que cumplir la comisión que había recibido de Dios. Pero los Jesús estaban viendo el presente, porque los ojos de fe ven el futuro. Los ojos de fe ven la visión, ven que algo ya está cumplido, llama las cosas que no son como si fueran. Ve lo que no ha sido formado, Él ya lo había visto. Jesús ya se veía al otro lado, bajando de la barca, liberando al gadareno. Él ya se veía. Por eso dijo, pasemos. ¿Creen que no sabía que iba a pasar una tormenta? Lo sabía, pero Él ya sabía también que iba a estar en el otro lado. Los discípulos no pensaron que se cumpliera esa orden. Ellos dijeron, aquí llegaron los discípulos, se acabó todo para los discípulos. Eso pensaron. Pero Jesús, no, Jesús estaba probando. Jesús ya había dicho su palabra. Yo quiero decirte algo. En medio de tu tormenta, no esperes que Jesús diga algo otra vez. Si Él ya te lo dijo al principio, entonces ten la certeza de que se va a cumplir. Hay órdenes que Jesús solamente dio una vez, y una de estas fue esa. ¿Cuántas veces dijo pasemos al otro lado? Una. Él habla y se crea. Él habla una vez y es suficiente para que todo esté hecho. Una vez. Y muchas veces, y se los digo porque me ha pasado, yo le digo, Señor, dime otra vez. Ya te dije al principio. No, ya te dije que nada te iba a hacer falta. No, ya te dije que sí te lo voy a dar. No, ya te dije que sí te voy a llevar. Pero uno sigue diciendo, Jesús, no me has hablado hoy. Jesús, no siento que estés tocando el tema, el asunto que yo te dije hace 4 meses. Claro que no lo estoy tocando, no estoy hablándote acerca de eso, porque al principio yo te dije que así iba a hacer, y tengo otras cosas por decirte. No te voy a estar diciendo toda la vida lo mismo, porque yo quiero hablarte y decirte otras cosas. ¿Me están entendiendo, hermanos? Una vez, suficiente. Y lo segundo que quiero que tú sepas es que hay palabras que solo se cumplen si te subes a la barca. Hay palabras que solo se van a cumplir si tú te sigues a Jesús, si tú te pones como un discípulo, si tú dejas todo y dices, yo por Jesús lo doy todo. Yo me subo a la barca, ¿qué me importa? Yo quiero ver su palabra cumplida. Y hay palabras que solo se cumplen si tú te subes a la barca, de lo contrario no lo verás. Suena algo obvio, pero tenemos que meditar en esto. Es lógico, pero hay una revelación aquí y una iluminación que dice, no se puede cumplir el pasar al otro lado si no te subes a la barca. Claro, no se necesita mucha ciencia para saberlo. Tenías que subirte a la barca. Los discípulos no podían cruzar al otro lado a menos que se subieran a la barca. Eso era obvio. A menos que se arriesgaran a subir de noche, porque ellos subieron de noche, ¿sabes? Dejando la tranquilidad. Era de noche cuando a Jesús se le ocurrió, vamos a pasar al otro lado. Y no podíamos pasar tempranito a las 6 de la mañana, cuando ya está el sol. Hay una verdad aquí. La verdad es que muchas veces en la oscuridad de nuestra vida, en el momento más oscuro de nuestra vida, Jesús dice, es tiempo de moverse, es tiempo de hacer algo, es tiempo de caminar en fe, es tiempo de pasar al otro lado. Señor, pero las cosas no están bien todavía. Veo que está oscuro, el panorama es oscuro. No importa, pasemos al otro lado. En los momentos más oscuros de nuestra vida, ¿por qué Jesús nos dice pasemos al otro lado? Porque quiere hacer esto en ti. Quiere que le conozcas, que tu fe crezca y que su palabra se cumpla. Dios va a hacer lo que te ha dicho, hermano. Dios lo va a hacer. Verás sus promesas.
Pero si te subes a la barca solamente, y si permaneces en la barca, si tú ya estás, esto es dejar de ser multitud y empezar a ser discípulo. Esto es dejar a un lado la comodidad, la seguridad y decir: Jesús, yo te voy a seguir, me voy a subir a la barca contigo. No importa si hay tormentas, no importa si es de noche, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que llegaremos al otro lado. Yo sé que volveremos a pisar tierra y estaré seguro. Pero es tiempo de subirse, es momento de arriesgar. Juan 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo he hablado no va a pasar. Se va a cumplir. Hay la tormenta, nos estemos inundando, si yo ya dije, se va a cumplir. Puede ser que deje de existir muchas cosas, hermano, pero lo que Jesús ha hablado para tu vida se va a cumplir, aunque tú creas que va a ser de la forma que tú has pensado. Pero dices: bueno, esta alternativa ya se cerró, esta opción ya se cerró, ya no tengo esto. No importa. Aunque, es lo que dice acá, aunque las cosas del cielo y de la tierra pasen, mi palabra no pasa. Mi palabra se cumple. La palabra de Dios, para que se cumpla, no necesita de cosas humanas, porque cuando Él habla se cumple. Hay un poder creativo en su boca. Hay un poder generador en la palabra de Dios. Se cumple. Y eso pasó con los discípulos. Pasaron al otro lado. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Jesús no mintió. Jesús no miente, hermano. Él habla y se cumple. Por último, lo que Jesús quiere hacer contigo en la barca es demostrar su poder. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios? Amén. La iglesia fue llamada a manifestar el poder de Dios. La iglesia fue llamada y fue formada cuando el poder de Dios descendió. ¿Sabían eso? Y recibiréis poder. Cuando el Espíritu Santo descendió, que Él tiene poder, ahí se formó la iglesia. La iglesia entonces nació en un ambiente de poder, en un ambiente de lo sobrenatural, en un ambiente, no como ahorita la conocemos. Ahorita conocemos a la iglesia de muchas maneras: pasiva, sin poder, sin Dios, sin el Espíritu Santo, light, cool, pero no con poder. Pero Dios te introduce a la barca porque quiere demostrarte su poder. Vean lo que dice el versículo 39. Levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Calla, enmudece, cese todo. Aquí se acabó. Hermano, es en la barca, cerquita de Jesús, donde los discípulos pudieron ver el poder de su maestro. Si ellos no se hubieran subido a la barca, jamás hubieran visto cómo el mar le obedece. Si ellos no se hubieran subido, jamás hubieran conocido a ese Señor que tenía autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. No lo hubieran visto, se lo hubieran perdido. Si Dios, hermano, te está permitiendo pasar la tormenta, alégrate. Quita esa cara de tristeza, quita esa cara de preocupación, porque significan dos cosas: que estás en la barca con Él, y también significa que Dios quiere que conozcas su poder. Si hay tormenta, estás en la barca. Si tu vida está, como vimos la semana pasada, así, porque has decidido seguir a Jesús y has dejado cosas y has arriesgado, pero te vino la tormenta, alégrate, porque esa tormenta va a hacer que su poder se demuestre. Verás su poder. Vean lo que dice Mateo 22:29. Jesús contestó: ustedes están equivocados. Está muy bueno esto. Ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Dos cosas. ¿A quién Jesús le dijo esto? Estas palabras Jesús se las dijo a unos saduceos. ¿Qué eran unos saduceos? Era una secta de aquel tiempo. Era un grupo de personas que tenían su doctrina, sus creencias
pero eran equivocadas, eran diferentes a las de Jesús. Y Jesús les dijo esto porque acababan, versículos antes, estaban diciendo una serie de tonterías, que Jesús les dijo: ustedes dos cosas, ni conocen la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Si lo conocieran, no dirías tonterías. Si conocieras la Escritura y el poder de Dios, no estarías hablando de más, no estarías diciendo barrabasadas, ni herejías, ni tonterías, porque quien conoce las Escrituras y el poder de Dios no se puede equivocar. Y Jesús dice eso delante de sus discípulos. ¿Saben por qué se los dijo? Todo lo que Jesús hacía, lo hacía con un propósito. Él no hacía nada a la ligera, de que lo hizo, creo que, no sé, se le salió. No. Jesús, cuando hacía algo, lo hacía con una intención. Y Él dijo estas palabras de que no conocen la Biblia y el poder de Dios junto a sus seguidores, porque Él no quería que sus seguidores fueran como los saduceos. Él no quería que imagínense, soy discípulo de Jesús, pero sí conozco las Escrituras y el poder de Dios, ¿lo conoces? ¿Lo has visto? No. Él no quería esto para sus discípulos. Jesús quería equipar a sus discípulos. Jesús quería preparar a sus discípulos en dos cosas: en las Escrituras y en el poder de Dios. Si te quedas, hermano, si te quedas con la multitud, probablemente conocerás las Escrituras. Sí, probablemente, porque la oirás de lejos, habrás ido 2 que 3 veces al templo, a lo mejor te sabrás Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso casi todos se lo saben. Quizás sí, o quizás te sabrás Dios es amor. Y sí, muchos se lo saben. ¿Conoces las Escrituras? Bueno, más o menos. Pero hermano, si tú te subes a la barca, si tú arriesgas y le dices a Jesús: ¿sabes qué, Jesús? Yo me voy contigo, yo te voy a seguir. Si tú haces eso, no solamente conocerás las Escrituras, conocerás también el poder de Dios. Conocerás también a aquel que es el generador de ese poder. Y hoy en día hay muchos saduceos en el mundo diciendo: yo conozco las Escrituras, pero no conoces el poder de Dios. O hay quienes tampoco conocen las Escrituras y tampoco conocen el poder de Dios, solamente son religiosos. Pero Dios nos está llamando a conocer su poder, y no solo conocerlo y verlo. Algo maravilloso es que también Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes podrán hacer lo mismo que yo. Juan 14:12, vean lo que dice: les aseguro que el que cree en mí, ¿qué dice? Hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy donde está el Padre. Y todo lo que pidiereis en mi nombre yo lo haré, para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre. Para que por el Hijo se muestre la grandeza, el poderío del Padre. Entonces, Él estaba diciendo: ustedes van a conocer mi poder, pero también van a poder moverse en ese poder. También podrán operar ese poder. Ustedes también lo podrán hacer, y aún cosas mayores podrán hacer. Y el Salmo 105 es hermoso porque dice: gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Y vean lo que dice, versículo 4: buscad a Jehová. ¿Y qué? Su poder. Y su poder. Buscad a Jehová y su poder. Buscad en las Escrituras a Dios, pero también su poder. Buscad leer la palabra, buscar en oración su rostro, pero también su poder. Acordaos, dice, de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acuérdate de las maravillas que Él ha hecho. Acuérdate de lo que la Biblia enseña que Él ha hecho, dice la Escritura. Acuérdate de sus prodigios y busca su poder, porque lo que está escrito puede volver a pasar. ¿Para qué Dios nos diría que busquemos su poder si no pudiera ocurrir de nuevo? Claro, búsquenlo porque va a ocurrir. ¿Para qué Dios nos dice que nos acordemos de sus prodigios, de su majestad, si solamente
acordaríamos y diríamos: ay, qué bonito era antes cuando Dios hacía las cosas. ¿Es así? No. Él dice: acuérdate de lo anterior porque lo puedo volver a hacer. Acuérdate de lo que yo hice porque lo puedo volver a hacer. Porque si no, viviríamos del recuerdo, hermano. Estaríamos viviendo de lo que antes Dios había hecho. Pero por eso Él dice: recuerden, porque si ustedes recuerdan, su fe va a aumentar y sabrán que puede volver a pasar, que Dios puede hacer algo otra vez. Por eso Él dice: busca su poder, pídele que se manifieste con poder en tu vida. Acuérdate de lo que Dios ha hecho. Quizás tú necesitas el poder de Dios, ver que se manifieste en alguna situación. Pídeselo, Él lo va a hacer. Porque te dice: acuérdate de lo que yo he hecho, hijo. Acuérdate de lo que yo he hecho, hija. Termino con esto. Hoy Jesús te llama y te dice: pasemos al otro lado. Súbete a la barca, súbete. Ven conmigo, que quiero que me conozcas. Ven conmigo, que quiero mostrarte un nuevo nivel de entendimiento. Ven conmigo, que quiero hacer crecer tu fe. Ven conmigo, que solo en la barca se va a cumplir aquello que yo te he prometido. Ven conmigo, que te quiero demostrar mi poder. Tal vez tú estás en la barca en este momento y dices: solo veo tormenta. O tal vez tú dices: bueno, yo sí quiero seguir a Jesús, pero yo quiero ser discípulo, yo quiero subirme a la barca, pero ¿sabes una cosa, Brigel? Tengo miedo. Tengo miedo de la tormenta que va a venir. Tengo miedo de lo que pueda pasar conmigo. Tengo miedo de los cambios que tengo que hacer, o de las decisiones que ya tomé creyendo que Jesús iba a hacer algo y hasta ahorita no ha pasado. Tengo miedo de eso. Y por ahí, meditando en las Escrituras, el Señor me llevó al Salmo 121. Y cuando yo leí, dije: este salmo parece que los discípulos lo escribieron después de haber pasado la tormenta. Claro, no fueron los discípulos los que lo escribieron, pero hay una relación tan estrecha en el Salmo 121 con lo que pasó en la vida de los discípulos. Vean lo que dice el Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Déjalo ahí. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde va a venir mi ayuda? ¿Saben por qué digo que hay una relación? Porque el mar que cruzaron ellos, el de Galilea, ¿saben de qué está rodeado? De montañas. El mar que ellos cruzaron estaba rodeado de montañas. Es un lago grande que si tú volteas y ves al horizonte, ves las montañas. Entonces dice: a las montañas levanto mis ojos. Imagina la escena, está en la tormenta. A las montañas del mar de Galilea levanto mis ojos. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá? Y luego dice el versículo 2: mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Vean esto: jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida a Israel. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba durmiendo. Imagínense, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De las montañas? ¿De las montañas? No. Claro, repito, al principio pareciera que ellos lo escribieron cuando pasaron la prueba, pero al momento, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si volteo, está Jesús y está durmiendo. Pero el Salmo dice que jamás duerme. Que jamás duerme el que cuida a Israel. Que jamás duerme el que te cuida a ti. Claro, porque Jesús parecía que se había dormido, pero claro, ¿recuerdan que él estaba probando la fe? Por eso parecía que estaba durmiendo, y sí estaba durmiendo. Pero los discípulos, ahora ellos sí podrían decir: él jamás duerme. Claro, es que él no estaba durmiendo. Por eso ellos podrían haber escrito esto: jamás duerme el que cuida a Israel, jamás se va a dormir. Porque ellos ya lo habían visto y se dieron cuenta de que a pesar de la tormenta, él no estaba durmiendo. Él tenía todo en control.
Y después, ¿qué dice? El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Los discípulos, ¿cuándo viajaron? De noche. Ellos viajaron de noche, viajaron en oscuridad. Y es en la más densa oscuridad de nuestra vida en la que Dios hace algo, cuando parece que todo está oscuro. Y vean lo que dice: el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. ¿De qué mal protegió Jesús a los discípulos? De la tormenta. Aún de las tormentas más fuertes de nuestra vida, estando con Jesús en la barca, Él nos protege. Y termina con esto: el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Otra versión dice: el Señor guardará tu salida y tu entrada. ¿De dónde salieron? De la orilla. ¿Y a dónde llegaron? Al otro lado. Por eso dice el Salmo: Él te guardará en el hogar y en el camino. ¿En cuál camino? En el camino hacia el otro lado. Él te va a guardar, Él va a estar contigo. Súbete a la barca. Y si tú ya estás en la barca, toma esta palabra para tu vida. Permanece en la barca. Dios te va a llevar al puerto seguro, al lugar de reposo. Como dice el Salmo 23: junto a aguas de reposo me pastorearás, confortarás mi alma. Ese es el Jesús que te dice: súbete a la barca, hijo. Ponte de pie esta mañana. Yo no sé